Bien, respetados aprendices. Bien, respetados aprendices. Entonces, estamos con la guía, la única guía de aprendizaje 1. Y los invito a que hagan un recorrido pausado, detallado de esta guía de aprendizaje. Es de 27 páginas porque están las orientaciones para todas las evidencias de aprendizaje del curso. Por eso es única guía de aprendizaje. Entonces, tiene su estructura. Pero quiero adelantarme por efectos del tiempo para avanzar sobre las evidencias relacionadas con la primera semana la primera unidad temática, perdón, la primera semana de este curso. Aquí está. Entonces, en la página 19 de un total de 27 páginas, en la página 19 está algo muy importante que son los criterios de evaluación. Entonces, respetado aprendiz, cuando usted tenga casi lista su evidencia de aprendizaje, viene acá la guía de aprendizaje y lee atentamente los criterios de evaluación, hace los ajustes requeridos para garantizar de que su evidencia sí sea de buena calidad. Entonces tenemos que para esta primera semana del curso, actividad de aprendizaje 1, AA1, identificar las características de los hongos, su clasificación psicobiológico de acuerdo a las herramientas, equipos e insumos necesarios para su cultivo. Entonces aquí implica el manejo de unos conceptos básicos, una planificación, un alistamiento. Bien, entonces, como primera evidencia de aprendizaje, que es evidencia de conocimiento, AA1, EB01, recordemos que EB significa evidencia de aprendizaje calificable, es un cuestionario sobre las características de los hongos orellana. Entonces, esta evidencia en calidad de evaluación computarizada se presenta en línea. Básicamente responder acertadamente las preguntas que están en este cuestionario. Sin embargo, tenga en cuenta estos criterios de evaluación antes de presentar el cuestionario en línea. Antes de presentar en línea el cuestionario, quiero decir. Entonces, tenga presente que usted ya antes de entrar a presentar el cuestionario debe tener en cuenta estos criterios de evaluación para que tenga buenas posibilidades de presentar exitosamente, responder acertadamente todas las preguntas y aprobar esta evidencia. Entonces, los criterios de evaluación identifican las características ambientales y climáticas de la zona. Entonces, eh, en una zona geográfica donde usted se encuentre, donde tenga su finca o en la finca donde trabaje, o en una vivienda que tiene cierta amplitud y usted está considerando instalar el cultivo artesanal de orellana. O si ya lo tiene, entonces tener en cuenta el clima. Bien. Y también eh, las características ambientales que son propicias para un buen cultivo de orellana. Bueno, eso en cuanto a los conceptos básicos, la planeación. En cuanto a la planificación de alistamiento, prepara herramientas, equipos, insumos y elementos de protección, concretamente elementos de protección personal, EPP, para el llenado de las estructuras contenedoras. Se requiere que el hongo orellana crezca sobre un sustrato. Este sustrato va sobre un recipiente que actúa como estructura contenedora. Bien, entonces, técnicas e instrumentos de evaluación, valoración del conocimiento, el cuestionario como tal. Seguimos avanzando. Entonces, la evidencia 2 dentro de la actividad de aprendizaje 1. El foro temático sobre los desafíos y oportunidades de los hongos orellanos. Entonces, aquí implica también reflexión, análisis. Entonces, identifica las características ambientales y climáticas de la zona. Prepara herramientas, equipos, insumos y elementos de protección personal para el llenado de estructuras contenedoras. Aquí coinciden los criterios de evaluación para estas dos evidencias de aprendizaje. Solo que acá para el foro, pues implica que usted eh, asimile conceptos y también haga análisis. Y también evalúa qué oportunidades tiene a futuro, qué desafíos se tiene a futuro con el cultivo artesanal con proyección futura al cultivo comercial de orellanas. Entonces, así sucesivamente, tenganlo presente para la actividad 2, la actividad 3
y la actividad 4. Bien, vamos entonces ahora a hacer algunas precisiones sobre actividad aprendizaje 1. Aquí hay unas actividades de reflexión inicial que implica estas tres preguntas. Muy bueno que usted las lea atentamente y las responda. Bueno, cultivo de orellanas es crucial. Hay una creciente demanda en el mercado de productos ecológicos y productos orgánicos. Si en el cultivo de orellana, respetado aprendiz, usted se proyecta en su cultivo artesanal y con miras a futuro el cultivo comercial de orellana, en donde utiliza materias primas, insumos y de insumos de origen natural y mineral y de origen natural y orgánico, perfecto, está enfocado hacia una agricultura ecológica, inclusive tiene mucha afinidad con la agricultura orgánica. Muy importante también, respetado aprendiz, que como cultivador de orellana, como fujicultor, establezca alianzas estratégicas con agricultores ecológicos, sobre todo para la obtención de ciertos materiales para la elaboración de sustratos. Sí, y estos materiales que pues se garantice que no, que sean completamente inocuos y que no tengan ningún residuo de agroquímico sintético. Bien, la actividad como tal. Entonces vamos ahora a actividad aprendizaje 1. Perdón, me adelanté bastante. Actividad aprendizaje 1. Evidencia 1, el cuestionario. Entonces, hay varias especies del género Pleurotus, pero en Colombia la que más se cultiva es la orellana ostra, o hongo ostra o gírgola. Y tiene este nombre científico, Pleurotus ostratus. Muy importante, respetados aprendices, que manejen los nombres científicos que tengan presente, pues para facilitar la búsqueda y análisis de información internacional. Bien, aspectos importantes de los hongos orellanas. El cuestionario tiene una duración máxima de 59 minutos, prácticamente una hora. De responder acertadamente todas las preguntas, de leer cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Se presenta en línea. Bueno, la evidencia 2 dentro de actividad aprendizaje 1, que es el foro temático sobre los desafíos y oportunidades del hongos orellana, usted lo presenta en línea. Por favor, respetado aprendiz, un mínimo de 3 respuestas y 2 comentarios a compañeros aprendices. Comentarios expresados de forma argumentada y también con el debido respeto, concretamente respecto a las diferencias de opiniones. Bien, entonces, los hongos orellana enfrentan el desafío de optimizar su producción en diferentes sustratos agrícolas. Sin embargo, presentan oportunidades económicas y sostenibles al reutilizar residuos orgánicos, fomentando la economía circular y facilitando el acceso a alimentos de alto valor nutricional. A través de la discusión e intercambio de ideas podremos identificar actividades propias de la preparación de materiales y contenedores de acuerdo con los procedimientos establecidos del cultivo de hongos orellana. Para el desarrollo de esta evidencia, participe en el foro temático. A partir de su experiencia laboral expuesta de manera argumentada y creativa, responda a las siguientes preguntas. Si usted hasta ahora está explorando, entonces de manera hipotética, sitúese de manera hipotética y también tenga en cuenta lo que ha aprendido en el componente formativo. Entonces, hay 3 preguntas base para el aprendizaje en este foro temático. Es muy importante que responda todas estas 3 preguntas. ¿Cuáles son los principales desafíos en el cultivo de hongos orellana? ¿Qué oportunidades económicas ofrece la producción de hongos orellana? ¿Qué propiedades nutricionales destacan en los hongos orellana y cómo influyen en su demanda? En cuanto a las propiedades nutricionales, doy una pista. Desde hace muchos años,
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Food and Agriculture Organization, FAO, ha impulsado el cultivo, inclusive inicialmente artesanal de orellana, eh, principalmente por su aporte de proteínas, principalmente por esa razón, por el importante aporte de proteínas que tienen las orellanas, a un precio real, en un precio bajo. Entonces, un fungicultor en su finca puede producir orellana y para una parte la puede destinar a autoconsumo y para como una importante fuente de proteínas y va incrementando sus segmentos de mercado en los cuales se ofrece el hongo orellana y se destaca como la principal ventaja el importante aporte de proteína. Dentro de los hongos comestibles, bueno, es un canto a las propiedades nutricionales. ¿Qué oportunidades económicas ofrece la producción de hongos orellana? Ahí hay otra pista. Qué pena que me devuelve un momentico, pero es muy importante. Dentro de los hongos comestibles, el que es más fácil de cultivar es la orellana, que tiene menos exigencias tecnológicas. Entonces, se puede empezar, por esa razón, se puede empezar como cultivo artesanal y avanzando posteriormente de manera modular y asegurando conquistas de segmentos de mercado hacia un cultivo comercial. Responda a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que han realizado sus compañeros, un mínimo de 2 comentarios, de forma argumentada, de forma respetuosa. Listo. Me regreso a nivel superior. Reconozco que me he extendido, pero ha sido por una noble causa, dado que pues se necesitaba hacer una precisión en general del curso y precisiones metodológicas. Entonces, recordemos, unidad temática 1, conceptos básicos de los hongos. Unidad temática 2, sustratos. Unidad temática 3, inoculación y manejo del cultivo. Unidad temática 4, cosecha, post cosecha, procesamiento y comercialización de la orellana. Ahí está procesando, cargando. Bueno, voy a minimizar y dado que se reconoce que hay cierta lentitud, entonces ya descargué el componente formativo 1. Entonces, cultivemos el buen hábito respecto a los aprendices de que archivo que descargamos lo revisamos con antivirus. Pues estoy seguro de que pues, los archivos están sanos, pero es para recalcar la importancia de que todo archivo que descargue de internet debe revisarlo con el antivirus. Ya entendido, ya quedó claro, se despejó completamente, el archivo está limpio. Y no es tan pesado, es el componente formativo 1, no es tan pesado. Entramos. Entonces, los componentes formativos están en forma descargable y en forma multimedia. Pero para ganar tiempo, entonces decidí hacerlo en la forma de archivo descargable PDF. Bueno, el concepto de hongos. Este curso, aclaro, está desde el 2012. Sin embargo, se hicieron mejoras y a diciembre de 2024 se hizo una serie de mejoras, de actualizaciones de algunos de los contenidos. Entonces tenemos generalidad del hongo, el ciclo, clasificación de los hongos, etapas del cultivo, muy importante identificar las etapas, introducción a los sustratos, características y composición de los sustratos, tratamiento de sustratos, síntesis o resumen, glosario, material complementario, referencias bibliográficas y créditos. Acá, entonces, los 3 primeros puntos, los 3 primeros subtemas para la unidad temática 1. Generales de los hongos. Entonces hay un enlace para un video, no lo voy a hacer, no voy a hacer clic en este momento. Aquí se muestra otra especie muy diferente de hongo. Es simplemente para ilustrar la generalidad de los hongos.
la síntesis del video, generalidad de los hongos. Eh, Respetados aprendices, aprovechen por favor que hay fotografías a color de buena resolución. Y acá están las partes de los hongos superiores, concretamente de los hongos que pertenecen a la división Basidiomycota, a la cual pertenecen las orellanas, los hongos comestibles y concretamente la orellana. Son macromicetos porque en algún momento de su ciclo de vida tienen estructuras que se pueden apreciar a simple vista. Es lo que sucede con el cuerpo fructífero o carpóforo, que está constituido por sombrero, himenóforo, pie y pie, básicamente. Entonces, en la fase vegetativa del hongo hay crecimiento del micelio. Cuando ya hay diferenciación de tejidos a partir del micelio, entonces viene a formarse la estructura reproductiva, cuerpo fructífero. Acá hay una página web muy interesante. En España he investigado bastante, hay muy buen material relacionado con hongos comestibles. Partes de la orellana, la reproducción, la nutrición. En cuanto a la nutrición, es importante destacar que la orellana es un organismo, es un hongo que se caracteriza por ser saprófito, es decir, que se alimenta de tejido vegetal muerto. Esto es muy importante aclararlo porque pues en ciertas ocasiones generan confusiones respecto a algunos árboles maderables y algunas palmas de aceite, palmas de aceite. Entonces, en ciertas ocasiones, cuando se presentan encharcamientos y hay muerte de tejido del tallo, allí puede llegar algunos hongos, algunas especies de hongos superiores, pero ellos llegan a alimentarse de tejido vegetal muerto. Entonces, se hace esa aclaración. Y en cuanto a la nutrición de los hongos en general, pero concretamente la orellana es hábil para descomponer madera. Entonces, eh, es decir, al elaborar sustratos dentro de los materiales consideramos o madera o algún material que sea rico en celulosa. En la zona cafetera, en clima medio, ha dado muy buen resultado el uso de la pulpa de café. Y acá se dan algunas pautas sobre algunos materiales que pueden servir como sustratos, pero eso se profundiza en la unidad temática 2 relacionada con sustratos. Pero importante tener en cuenta cómo se nutren las orellanas. Ciclo y clasificación. Bueno, la invitación respecto a los aprendices es a aprovechar el material. Respetados aprendices, desafortunadamente me urge ir al baño, pero ya avanzamos satisfactoriamente con buena parte de la conferencia web. Muchas gracias por su atención, éxitos y hasta pronto. Aprovechen el foro de las inquietudes. Gracias.